Después de haber hablado con jueces, magistradas y servidores públicos de los diferentes poderes como el ejecutivo o el legislativo, he podido observar que se repiten mismos patrones en todos los casos. Y si no en todos, sí en su mayoría. De esos puntos o de esas reflexiones quiero hablar hoy. Esto es Fuera del Cargo y yo soy Enrique Valencia. Fuera del cargo. Primero que nada, algo que me llama mucho la atención, sin importar el poder del que estemos hablando, ya sea el judicial, el ejecutivo o el legislativo, sin importar el tipo de personaje o la persona o el cargo, absolutamente todos los invitados hasta ahorita han coincidido en la importancia que tiene no solo la función pública, sino que para crear una verdadera sociedad o para que verdaderamente exista bienestar social, se necesita que de manera activa se involucre la ciudadanía en la toma de decisiones políticas o en actos políticos. Por ejemplo, en materia de seguridad, el director Juan Carlos hacía mucho hincapié en la importancia de que las comunidades tuvieran una verdadera comunicación desde lo más básico, ¿no? Desde las colonias o el grupo de vecinos que tienes alrededor, para que entre la misma ciudadanía podamos cuidarnos. Es una realidad que vivimos en una ciudad o en un país que tiene mucha inseguridad. No obstante, dejarle la tarea únicamente al gobierno de cuidarnos, pues se vuelve tal vez simplemente trasladar la responsabilidad que sí tiene el gobierno, pero responsabilidad que también nos toca a nosotros, ¿no? El poder levantar la mano, el poder señalar cuando estamos viendo que algo es incorrecto, el poder involucrarnos y detener una situación antes de que escale, son ejemplos de cosas que sí nos atañen a nosotros como ciudadanía y que si nos involucramos más activamente y perdemos tal vez ese miedo o perdemos esa indiferencia, vamos a conseguir construir una comunidad más segura, empezando evidentemente por lo que sucede en nuestras casas y en nuestras comunidades. Y evidentemente el hecho de que podamos estar involucrados también nos permite exigir de una manera más precisa cuáles son las necesidades, insisto, en materia de seguridad que tiene cada una de nuestras comunidades. Por ejemplo, en materia de salud, platicamos con el doctor Héctor Raúl, que es el actual secretario de Salud del Estado de Jalisco, la importancia que tiene aprender a cuidarnos nosotros mismos para entonces sí poder cuidar de los demás. Pero el cuidado empieza en uno, ¿no? En el autocuidado. Y eso es algo que me llamó mucho la atención, pero de igual forma identificamos la importancia de que la ciudadanía se involucre de manera activa en la política pública. Es decir, no solo o no basta con que el gobierno haga su trabajo en aras de mejorar la sociedad, sino que nosotros activamente debemos buscar la manera de mejorar en cada una de las áreas. Por ejemplo, hablábamos mucho del tema del dengue en el episodio con él y de cómo el dengue se genera, pues evidentemente en los charquitos, en los baldes, etcétera, que tenemos en nuestras propias casas. Y el hecho de educarnos y nosotros activamente tomar la decisión de evitar que nuestros jardines o nuestras casas haya puntos de infección, eso facilita el evitar contagios a la comunidad en general, ¿no? No solo es crear campañas desde gobierno de vacunación, de poner puntos de acceso sencillos de vacunación, de informar a la gente, sino que también nosotros tenemos que estar interesados pues en la salud de uno mismo, ¿no? En el autocuidado. Incluso en materia judicial, aunque de una manera más reducida, comprendemos que también es importante que las partes de una manera activa se involucren en conjunto de sus abogados para entender el proceso. Claro, hay un trabajo que tiene que hacer el juez o la jueza, magistrados, magistradas, para que entendamos el procedimiento, ¿no? Si eres una persona que es ajena al lenguaje jurídico. No obstante, también es tarea de nosotros como abogados el comunicarle de manera correcta al cliente qué es lo que está sucediendo y en qué situación se encuentra. Así como es importante que las partes que tienen el conflicto tengan esa disposición de entender y de saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque de esa manera se crea un sistema de justicia del que verdaderamente podamos participar y debemos participar todos. Y de esa manera, a pesar de una sentencia no favorable,
podamos comprender y sentirnos satisfechos con el desahogo del procedimiento, y eso es algo muy importante. Entonces, aquí observamos tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial en diferentes vertientes, en diferentes materias, incluso porque hemos platicado ya con personajes de todas las materias y todos coinciden en lo mismo. Entonces es importante involucrarnos como sociedad en la política pública desde los espacios que podamos tener al alcance, porque esa es la única manera en la que podemos incidir verdaderamente en la vida de las demás personas, empezando por nosotros. Ahora, yéndonos un poquito hacia las personas que hemos involucrado, sin hablar de manera específica, algo que llama mucho la atención y que probablemente es algo que no creemos o que no nos damos cuenta hasta el momento de sentarnos con esas personas, es que todos, al menos de las personas que han participado de fuera del cargo, son personas sumamente preparadas, con un conocimiento técnico impresionante y con un currículum que ahora sí que avala o justifica las posiciones que hoy ocupan o los cargos que hoy ostentan. Y entonces todos coinciden en pilares fundamentales: el amor al estudio, las ganas y la capacidad de seguirse preparando, de no dar nada por hecho, de levantar la mano, de buscar las oportunidades, tocar las puertas. Y es algo interesante porque muchas veces consideramos, y no digo que no haya casos así, pero que los puestos son regalados, que no hay sacrificio detrás de alcanzar un cargo público, que no hay desveladas, que todo es color de rosa o que todo es privilegio. E insisto, claro que hay historias de esas, pero también hay muchos otros funcionarios que no son o no cumplen con esa imagen de la política que todos tenemos. Y justamente para eso es este espacio, para abrir la conversación política, para conocer un poquito la historia personal de las personas que nos representan, digámoslo de esa manera, y que ostentan cargos de interés y de incidencia pública, ¿no? Que al final esas personas toman decisiones en la vida de todos nosotros. Entonces es importante conocerlas y es importante interesarnos por conocer quién está ahí, ¿no? Para que el día de mañana, si hacen algo mal, podamos señalarlo, pero también si algo se está haciendo bien, podamos nosotros ver cómo mejorarlo. Pero la única forma de mejorarlo es involucrarnos de manera activa en la política. Y principalmente los jóvenes ya no estamos tan interesados, o existe una gran apatía hacia los asuntos públicos, y para eso se crea este espacio, para buscar retomar o para buscar que nos volvamos a interesar por esos asuntos y de esa manera podamos también levantar la mano. Otra cosa que se repite es que absolutamente todos tienen una gran vocación por su trabajo y por lo que han hecho. No solo en el puesto, en el cargo que ahorita desempeñan, sino que a lo largo de su trayectoria siempre han sentido esa vocación por servir. E insisto, habrá servidores públicos que no sean el caso, pero justamente para eso es el espacio, para conocer a personas que sí y entender que hay personas que ocupan los cargos que son diferentes y que tienen ese sentido de responsabilidad y que alcanzan a dimensionar que su toma de decisiones va a influir en la vida de las personas. Y lo menciono porque una persona que puede estar interesada en el servicio público o que tenga algún interés por alcanzar algún cargo público, algún cargo político, sí necesita esa vocación por servir. Y para llegar ahí verdaderamente hay un gran precio que se tiene que pagar y no todas las personas están dispuestas a hacerlo. Entonces, si tú el día de mañana tienes esa inquietud, tienes que preguntarte si tienes esa vocación por el servicio público. Y si la respuesta es no, difícilmente vas a lograr aspirar a un cargo de una gran magnitud. Porque no solo es un tema de padrinos como solemos pensarlo, o un tema de suerte. Algo que también llama mucho la atención es que todos coinciden en ese concepto de que la suerte es cuando la oportunidad y la preparación se encuentran. Y es interesante porque, insisto, son personas preparadas que en algún momento les llegó la oportunidad y supieron aprovecharla. Entonces, si tú estás preguntándote si el servicio público es la vía en la que tú te puedas desenvolver, pregúntate eso: si tienes vocación de servicio y qué tan dispuesto estás
a prepararte a pesar de que no veas ahorita la luz al final del túnel. Porque no sabes en qué etapa de tu vida vas a encontrar esa oportunidad y el día que llegue tienes que estar preparado. No tienes que ser una persona preparada, una persona que siente esa pasión por estudiar a pesar de que no sabes si todo lo que estás haciendo eventualmente va a rendir frutos. Porque es algo que a todas las personas que hemos entrevistado les ha pasado, ¿no? Picaron piedra sin saber si en algún momento todo ese esfuerzo y todo ese trabajo iba a tener una recompensa, o al menos no la recompensa que hoy están teniendo. Entonces pregúntate eso, si tienes vocación, si estás dispuesto o dispuesta a pagar el precio, y sobre todo si verdaderamente tienes la intención y la capacidad de resistir a las tentaciones dentro del servicio público, si tienes la capacidad de resistir a todo lo que gira en el entorno de lo político, porque evidentemente hay muchas cosas que se salen del control de las personas que ocupan los cargos, a la crítica, a la polarización, a ponerse en el ojo público, porque eso también es complicado y hay que animarse y hay que atreverse a levantar la mano si crees que es la persona adecuada que puede llegar a transformar un espacio o que tienes las ideas y las capacidades para incidir de manera positiva en la vida de las personas. También es importante y también todos explican que la política pues no solo está en los cargos, o sea, todo lo que hacemos es político y esa es una idea en la que yo coincido. Absolutamente todo lo que hacemos es política y querer sacar lo político de las cosas que hacemos cotidianamente, pues sería caer en un error porque no hay tal cosa como separar la política de lo que hacemos, ni del fútbol, ni de las cosas que consumimos, ni de las cosas en las que trabajamos, todo es política. Entonces hay que preguntarnos de qué manera queremos ejercer esa política. Y entre más activa sea es mejor porque esa es la única manera en la que podemos transformar o crear cambios verdaderos dentro de nuestra sociedad. Entonces, si tú ves un malestar social, que hay muchísimos, y tú crees que tienes la capacidad de resolverlos, anímate, levanta la mano, propón y sal a buscar esa transformación. Y si no, hazlo al menos dentro de tu comunidad, en tu casa, con tus hijos, con tus hijas, en tu escuela, en tu lugar de trabajo, porque desde ahí empiezan los cambios. Entonces hay muchas maneras de hacer política. Y es por eso que nace Fuera del Cargo, para abrir la conversación política y para conocer a los actores políticos, a las personas que de manera activa, por decirlo de esa manera, están incidiendo en tu vida, en mi vida y en la vida de todas las personas. Yo en lo particular, a raíz de que entré a la universidad, estaba muy desilusionado con los temas políticos. Yo entro buscando justamente crear un cambio. A mí desde muy chico me interesaba el servicio público y estando en la universidad vi una cara que no me gustó, ¿no? Creo que eso le pasa a cualquier persona que entra a la universidad, pues se desilusiona, ¿no? Al ver lo que es la realidad de las cosas. Pero en esta última etapa de mi vida y que empecé a conocer a diferentes servidores públicos y entablando conversaciones con ellos, descubrí que la política sí tiene otra cara aparte de la que yo conocí una vez que entré a la universidad y que es la política que todos conocemos, ¿no? Entonces para eso nace Fuera del Cargo, ¿no? Para conocer a los actores políticos y entonces comprender un poquito mejor lo que es la política y buscar, no solo inspirar, que creo que sí se puede inspirar a través de vida de servidores públicos, pero también dar a conocer lo que están haciendo, lo que hacen y qué son los sacrificios que se requieren para llegar a algo así o para ocupar un cargo de esa índole. Si estás interesado en la vida pública, en la política, pues tienes que empezar tal vez por conocer a las personas que hoy ocupan los cargos, ¿no? Por conocer a las instituciones y qué hace cada una de esas instituciones para entender, pues si tú tienes un malestar, incluso con quién tienes que acudir, a quién se lo tienes que solicitar. Algo muy interesante es que cuando a raíz de la reforma judicial y las elecciones judiciales, en campaña las personas que aspiraron a un cargo de magistratura o de juzgador, pues les pedían cosas como arreglar calles y demás que no atañen a un juez, ¿no? Entonces es importantísimo acercar la cultura jurídica, la cultura política a las personas. Y para eso es este espacio, para abrir esa conversación y para que tal vez sea un otro medio de acceso a la información y a la política un poquito diferente a la que estamos acostumbrados. Algo que también me gustaría contestar, porque me lo han preguntado mucho, es
¿cómo escojo o cómo elegimos a las personas que vienen afuera del cargo? Pues la verdad es que hasta el día de hoy hemos tocado puertas y las personas que han estado en el podcast son personas que se han animado y que han estado interesados en el proyecto. No obstante, cualquier servidor público de cualquier partido político, de cualquier tipo de cargo y de cualquiera de los tres poderes es bienvenido. Entonces, si tú eres una persona, eres servidor público o servidora pública y quieres estar en fuera del cargo, nosotros estamos encantados con abrir la conversación y de platicar para ver qué tienes por decirle a la comunidad, ¿no? Y si tú tienes una historia interesante, eres bienvenida, bienvenido para que puedas venir a contar tu historia, ¿no? Porque se trata de acercar justamente tu vida personal a la ciudadanía y que puedan comprender un poquito mejor que tú, como servidor o servidor público, qué estás haciendo, qué cargo desempeñas, pero sobre todo, qué tipo de persona eres, ¿no? ¿Quién eres? Eso es lo importante. Y para ti que nos estás escuchando, agradecerte. Agradecerte por participar de este espacio también, por interesarte en los asuntos públicos, por interesarte en la política y en ver una cara nueva de la política y preguntarte, aparte de agradecerte, a qué persona te gustaría que entrevistáramos, ¿no? ¿Qué servidor público o servidora pública consideras que necesita participar del espacio? Etiquétalo, etiquétala o coméntanos su nombre para poder extenderle la invitación. Y si no quieres perderte ningún episodio, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Fuera del Cargo. Muchísimas gracias. Fuera del cargo.